Guadalajara en diciembre tiene un olor particular. Huele a ponche de frutas hirviendo en las hornillas, a pólvora quemada de las cebollitas que truenan los niños en las banquetas, y a ese aire seco y frío que baja desde la barranca cuando cae la noche. Es una época de luz, de posadas ruidosas y villancicos, pero a veces tanta luz solo sirve para proyectar sombras más largas. La historia de hoy nos lleva al corazón de la colonia Santa Tere, a un edificio viejo donde la Navidad de un hombre se convirtió en una asfixiante pesadilla de obsesión y de brujería. Nunca fui de los que creen en estas cosas. Soy arquitecto. Mi mundo se basa en estructuras, cargas, materiales tangibles. Si algo hace ruido en la noche, es una tubería vieja o la dilatación térmica del concreto. Eso pensaba antes de mudarme al departamento en la calle Garibaldi, en pleno barrio de Santa Tere, aquí en Guadalajara. Era la primera semana de diciembre del año 2022. Acababa de pasar por una ruptura amorosa complicada y necesitaba de un lugar barato y rápido. El edificio era antiguo, de esos de los años 50 con techos altos y pisos de mosaico. El departamento tenía una vibra de un lugar cerrado por mucho tiempo. Ese olor rancio que ni los litros de pinol pueden sacar del todo. Pero era barato, céntrico y estaba desesperado por pasar la Navidad solo y en paz. El ambiente en la calle era festivo. Desde mi balcón podía ver las luces de colores parpadeando en las ventanas de los vecinos y escuchar los ensayos de los villancicos de la parroquia cercana. Me gustaba ese contraste, el bullicio navideño afuera y mi silencio autoimpuesto adentro. Las cosas empezaron pequeñas, tan pequeñas que las racionalicé de inmediato. La primera noche que dormí allí, el 8 de diciembre, me despertó un frío intenso. No era el frío normal de Guadalajara, ese que te cala en los huesos en la madrugada. Era un frío localizado, como si hubiera abierto la puerta de un congelador industrial justo al lado de mi cama. Me envolví en las cobijas, temblando, y noté un olor. Era sutil al principio, pero inconfundible. Cera derretida y algo dulce, empalagoso, como flores que llevan demasiado tiempo en un jarrón con agua podrida. Revisé las ventanas, todo cerrado. Atribuí el olor a algún vecino quemando veladoras para la Virgen de Guadalupe. 2 días después, empezaron los ruidos. Estaba trabajando en la computadora cerca de las 11 de la noche. Afuera una posada pasaba por la calle. Se oían los cantos de En el nombre del cielo y las risas de los niños rompiendo la piñata. Pero dentro de mi departamento el sonido era distinto. Venía del techo, justo encima de la cocina. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo, deslizando los pies con pesadez sobre la losa. Subí la mirada. Sabía que arriba estaba el departamento 4B, y sabía porque la casera me lo había dicho. Estaba deshabitado desde hacía 6 meses. Serán ratas grandes, me dije en voz alta intentando calmar el eructo de miedo que me subió por la garganta. El sonido se detuvo justo cuando yo hablé. Silencio absoluto, y luego 3 golpes secos rítmicos en la pared que separaba mi cocina del baño. No eran tuberías, era algo deliberado. La semana antes de Navidad la situación pasó de lo extraño a lo sofocante. Me sentía enfermo cada vez que entraba al departamento. Me daban dolores de cabeza punzantes justo detrás de los ojos y una fatiga antinatural que me tiraba a la cama apenas cruzaba el umbral. Pero lo peor era la sensación de estar observado. No era la típica paranoia, era una presión física en la nuca. Sentía que si me volteaba rápido, captaría algo en el rabillo del ojo, y lo capté varias veces. Una sombra densa, más oscuro que la noche misma, estática en la esquina del pasillo que daba a mi recámara. Siempre que giraba la cabeza para enfocarla, desaparecía, dejando tras de sí un hedor a dulzón, a podredumbre y a cera. El 20 de diciembre encontré el origen de todo, o al menos la puerta de la entrada. Estaba limpiando el fondo del closet de la recámara principal y un espacio empotrado en la pared profundo y oscuro. Al mover unas tablas sueltas en el piso del fondo, encontré una cavidad. Ahí dentro, envuelto en una tela roja de satín grasiento, había un frasco de conservas. El corazón me martilló contra las costillas. Mis manos de arquitecto acostumbradas a la precisión temblaban. Temblaban tanto que casi tiro el frasco. No debía abrirlo.
lo sé ahora, pero la curiosidad morbosa me ganó. El hedor que salió de ahí me hizo vomitar un poco de bilis en la boca, pero era el mismo olor de las noches, concentrado 1000 veces. Dentro del frasco había una masa negra y viscosa. Pude distinguir elementos que me helaron la sangre, fotografías de un hombre, mechones de cabellos amarrados con hilos rojos, clavos oxidados y en el fondo, sumergido en un líquido espeso que parecía miel negra, el cadáver pequeño y seco de un colibrí. Era un amarre, y uno muy fuerte, muy sucio. Brujería de la más densa, hecha con la desesperación y rabia. Cerré el frasco. Preso del pánico, no sabía qué hacer con él. Mi mente racional colapsó. Recordé a Doña Rosa, una vecina del primer piso que siempre estaba barriendo la entrada y que me había mirado con lástima cuando me mudé. Bajé a buscarla. La encontré regando sus nochebuenas. Cuando le conté lo que hallé, sin darle muchos detalles, palideció y se persinó. «Ay, muchacho», susurró, mirando hacia las escaleras como si las paredes oyeran. «Te dije que ese departamento tenía mala sombra. La muchacha que vivía ahí antes estaba obsesionada». Me contó, en susurros rápidos, la historia de Claudia, una mujer joven que vivió en el departamento el año anterior. Se había enamorado perdidamente de un hombre casado que la visitó un par de veces y luego la dejó. Claudia no lo aceptó. Doña Rosa me dijo que empezó a recibir visitas extrañas, gente que traía gallinas vivas en bolsas de mandado, olores a hierbas quemadas a todas horas. Decía que si no era de ella no iba a ser de nadie, me dijo Doña Rosa con los ojos muy abiertos. Se puso blanca, ojerosa. Parecía que la brujería se la estaba comiendo a ella en lugar de traerle al hombre. Un día simplemente desapareció, dejó todo ahí. La casera tardó meses en limpiar la porquería que dejó. ¿Qué hago con el frasco, Doña Rosa? No lo toques más, sácalo de tu casa pero no lo rompas. Llévalo a un cruce de camino lejos de aquí y entiérralo, o tíralo a un río, que corra, y reza, mijo, reza mucho. Esa noche, víspera de Nochebuena, cometí el error. Tenía que salir para ir con mi familia en la cena navideña. El plan era tomar el frasco, manejar hasta las afueras de la ciudad y tirarlo en algún barranco camino Saltillo antes de ir a la fiesta. Me vestí sintiendo la atmósfera del departamento más pesada que nunca. El aire era denso como la melaza. El frío era insoportable. Veía mi propio aliento condensarse en la sala. Fui al closet por el frasco. Cuando extendí la mano para tomarlo de donde lo había dejado no estaba. El pánico me invadió. Busqué frenéticamente debajo de la cama, en los cajones, nada. Entonces, escuché los pasos de nuevo. Arriba. Arrastrar. Pausa. Arrastrar. Y luego la voz. No fue un grito, fue un susurro húmedo, gutural, que pareció brotar de las paredes mismas, de detrás del papel tapiz descascarado. Mío. No era una voz humana, sonaba como si viniera de una garganta llena de tierra. Intenté correr hacia la puerta principal. La manija estaba helada, quemaba al tacto. Giré y jalé con todas mis fuerzas, pero estaba atascada. No tenía seguros, simplemente no abría, como si estuviera soldada al marco. Afuera podía oír la ciudad celebrando, villancicos lejanos, claxons, algún cohete. Estaba a metros de la normalidad, pero estaba atrapado en otra dimensión. Las luces empezaron a parpadear violentamente. La temperatura bajó tanto que los vidrios de las ventanas se empañaron por dentro y empezaron a formar escarcha. ¡Déjame salir!, grité golpeando la puerta. La respuesta fue una risa baja, femenina, pero distorsionada, que venía desde la cocina. Me di la vuelta pegando la espalda a la puerta. En el umbral de la cocina la vi. No era una mujer, era la idea retorcida de una sombra humanoide, encorvada, hecha de una misma oscuridad densa que había visto antes. Donde debería estar la cara, solo había un vacío, pero sentí su mirada, una mirada de hambre pura, de obsesión, enfermiza. El olor a flores podridas y cera quemada llenó mis pulmones ahogándome. La figura dio un paso hacia adelante, no caminaba, se deslizaba, y mientras se acercaba, empecé a sentir lo que realmente era el amarre. No era amor,
Era una soga invisible, apretándose alrededor de mi pecho, de mi voluntad. Una desesperación ajena me invadió. Sentí la necesidad angustiante y dolorosa de quedarme ahí, de pertenecer a esa oscuridad. Era la energía residual de Claudia, amplificada por la brujería, buscando un anfitrión. El hombre original se había salvado, pero el hechizo seguía activo, hambriente, y yo era la presa más cercana. Te quedas. Caí de rodillas. La presión en mi cabeza era insoportable. Sentía unas manos frías e invisibles tocando mis hombros, bajando por mi pecho. Era una violación psíquica. En mi desesperación, mi mente de arquitecto buscó una salida lógica, una estructura que romper, el frasco, el ancla física. Si no estaba en la recámara, ¿dónde lo escondería una entidad que se mueve por techo y las paredes? Miré hacia arriba, hacia el registro de ventilación del baño que estaba cerca de la entrada. La rejilla estaba ligeramente movida. Con una fuerza que no sabía que tenía, me levanté ignorando el peso que me aplastaba. Corrí hacia el baño. La sombra chilló detrás de mí, un sonido agudo como de metal rascando vidrio. Me subí al inodoro y arranqué la rejilla de ventilación. Ahí estaba, el frasco, brillando obscenamente en la oscuridad del ducto. Lo agarré, quemaba, el vidrio se sentía que estaba hirviendo. La sombra entró al baño. Ya no tenía forma humana. Era una masa de oscuridad expansiva que llenaba el espacio, con zarcillos de humo negro tratando de agarrar mis tobillos. Es mío, bramó la voz sacudiendo los azulejos. No pensé en Doña Rosa, no pensé en cruces de caminos, solo actué por instinto de supervivencia puro. Con toda mi fuerza estrellé el frasco contra el borde del lavabo de cerámica. El sonido del vidrio rompiéndose fue ensordecedor. Una explosión de energía negra salió del frasco roto. La melaza negra y las fotos, el colibrí muerto, todo se desparramó por el suelo y el lavabo. El grito que dio la entidad no fue de este mundo, fue un alarido de dolor y rabia que me reventó los tímpanos y rompió el espejo del baño en 1000 pedazos. La fuerza de la explosión me lanzó hacia atrás, contra la regadera. Me golpeé la cabeza y todo se volvió negro por un segundo. Cuando abrí los ojos, estaba en el piso húmedo del baño, entre vidrios rotos y esa porquería negra y pegajosa. El olor era nauseabundo, pero diferente. Ya no olía a vivo, olía a ceniza fría. El silencio en el departamento era total. El frío intenso había desaparecido, reemplazándolo por la temperatura fresca y normal de esa noche. Me levanté tambaleándome, sangrando por un corte en la mano. Salí del baño. La puerta principal del departamento estaba entreabierta. La fuerza de la explosión la había botado. No miré atrás. Agarré mis llaves y mi cartera que estaban en la mesita de noche y salí corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi atropellando a Doña Rosa que subía alarmada por el ruido. «¡Váyase, doña! ¡Sálgase!», le grité sin detenerme. Llegué a la calle Garibaldi. El aire frío de la noche nunca se había sentido tan bendito. Me subí a mi coche con las manos temblando tanto que tardé 3 intentos en encender el motor. Manejé sin rumbo durante horas mientras la ciudad celebraba la Navidad. No fui con mi familia. No podía explicarles por qué olía a podredumbre, porque tenía la mirada de un loco. Terminé en un motel de paso en la salida de Nogales, con todas las luces prendidas, viendo televisión por cable hasta que salió el sol. Nunca regresé al departamento. Pagué la multa por romper el contrato y mandé unos mudanceros profesionales a sacar mis pocas cosas, dándoles instrucciones estrictas de no tocar nada que no fuera mío y de tirar a la basura todo lo que estuviera en el baño. Ahora vivo en un edificio moderno, puro acero y vidrio, en la zona de Andares. Ahora vivo en un edificio moderno, puro acero y vidrio en la zona de Andares. No tiene historia, no tiene rincones oscuros, no tiene alma, y así me gusta. Pero a veces, cuando camino por el centro en estas fechas y huelo a la cera quemada de las veladoras en las iglesias, o el aroma dulzón de ciertas flores, el frío me vuelve a invadir. Y sé que hay cosas en la ciudad, en sus edificios viejos que se esconden detrás de la alegría de las fiestas, esperando en la oscuridad a que alguien abra la puerta equivocada. Y así fue como fue la Nochebuena en Guadalajara para Daniel. Nunca lo olvidará. Dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en el caso de los amarres,
y esa energía de obsesión puede quedarse impregnada en los muros, mucho después de quienes la crearon se han ido. Tengan cuidado donde deciden pasar sus fiestas y sobre todo, cuidado con lo que encuentran escondido en los amarres, en los armarios, en las bendiciones y en los deseos de otras personas. Gracias por escuchar el relato completo. Espero haya sido de tu agrado. No olvides dejar tu like, tu suscripción y por qué no también tu comentario para saludarte. Esto fue Oscuridad Integrada, presentado por Ángel Gómez.